Y comenzábamos primeramente hace 8 días con una enseñanza que nace con una pregunta de quién gobierna nuestra vida. Posteriormente, el día domingo hablábamos acerca de la cruz antes de la corona. Y hoy quiero enseñarte en esta noche, si podemos ponerle un título a este mensaje, el éxito que Jesús nunca predicó. Hoy en día creemos la palabra éxito y creo que todos los que estamos aquí estamos buscando éxito. Éxito en nuestra vida, éxito en lo que hagamos, éxito en el emprendimiento, éxito financiero. Creo que, es más, quiero hacer una pregunta en este día. ¿Cuántos de acá queremos tener éxito? ¿Cuántos queremos ser exitosos? Y quiero decirle que el plan de Dios es que nosotros seamos exitosos. Nunca ha sido el plan de Dios lo contrario. El plan de Dios es que siempre nosotros tengamos éxito. Pero ahora, es importante que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tengamos el concepto correcto, acerca de qué es el éxito. Porque cuando hablamos de éxito, pensamos que es ser más, es mandar o es tener mucho. Y sí y no. O sea, éxito tiene que ver con, pero no es la esencia de lo que Cristo nos enseñó acerca del éxito. Y quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42. Y quiero que leamos este versículo que Jesús nos enseñó y de ahí poder entrar en este mensaje. Dice lo siguiente: entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellos, ¿qué? Sobre ellos autoridad. Pero entre ustedes, ¿qué dice la Biblia? No será así. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes, ¿qué dice? Y cualquiera que quiera ser el primero entre ustedes será, ¿qué? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por algunos. No, en rescate por muchos. Entonces Jesús está hablando de el que quiera ser grande en el reino, que dice la Biblia, tiene que ser el servidor de todos. Pero también algo importante que leemos es que dice: entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, qué hacen? Se enseñorean. Entonces aquí Jesús está hablando de un concepto incorrecto acerca del éxito. Es más, volteate con alguien y pregúntale qué es el éxito. Si usted toma notas, quiero darle algunos conceptos acerca de qué es el éxito. La respuesta a esa pregunta determina la manera en que vivimos. Para el mundo, el éxito es llegar más alto, tener más, ser más conocido y ser más influyente. Una vez más lo repito. Para el mundo, o sea, fuera de la palabra de Dios, la idea que el mundo o la humanidad o las personas tienen es que el éxito es llegar más alto, tener más, ser más conocidos y ser más influyentes. Eso podemos decir que es éxito. Pero Jesús nunca enseñó esa definición. Jesús estaba anunciando por tercera vez que sería entregado, que sufriría, que moriría y que resucitaría. Mientras Jesús estaba enseñando acerca de la crucifixión, de la resurrección, de la muerte de Cristo, Jacobo y Juan se estaban peleando por posiciones. Imagínate, Jesús está diciendo: voy a morir, voy a ir a la cruz del Calvario, pero Jacobo y Juan se estaban peleando entre quién era el mayor y quién estaría a su lado. Ellos estaban peleando por una posición.
A veces pensamos que el éxito es eso, que el éxito es ser más, es estar más alto, es ser más influyente. Los otros discípulos se indignaban, no porque fueran más espirituales, sino porque también ellos querían buenos lugares. Todos los discípulos, este versículo nace porque todos los discípulos tenían la idea equivocada. Pensaban que Dios o que el reino funcionaba como los reinos de este mundo. Entonces Jesús llama y les enseña qué era lo que realmente es el éxito, la contracultura del evangelio. Entonces Jesús cambia el concepto de liderazgo, por eso inicia diciendo: los que gobiernan se enseñorean. Y esa es la idea que hoy Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere cambiar el concepto acerca del éxito. ¿Por qué? Porque el cristianismo que Jesús predicó no consiste en subir más alto. Eso es algo que tenemos que saber. El cristianismo que Jesús predicó no consiste en subir más alto. Jesús dijo: el que quiera ser grande, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser pequeño. Entonces el cristianismo que Jesús no predicó no consiste en subir más alto. Escucha lo siguiente: consiste en bajar más profundo para poder servir. Ese es el cristianismo que Jesús predicó. A veces nosotros queremos éxito, pero no queremos bajar. Y Jesús está diciendo: si ustedes quieren ser grandes, tienen que bajar. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo tenemos que mirar a los demás? Como superiores, como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? ¿En pelea? ¿En rivalidad? No, dice: no hagamos nada por rivalidad ni por vanagloria. ¿Qué significa esa palabra vanagloria? Vanagloria consiste cuando hacemos nosotros algo para nosotros mismos llevarnos la gloria. Es decir, si tú, siempre pongo el ejemplo del piano, si tocas el piano y todo salió muy bien, entonces el mérito se lo quitamos a Dios y decimos: sonó muy bien porque yo lo toqué. Eso es una vanagloria, hacer algo para ser reconocido. Y el problema es que cuando nosotros hacemos cosas para ser reconocidos y no somos reconocidos, ahí entra un problema. Nos enojamos, nos ofendemos, nos ponemos tristes. Por eso Jesús está diciendo: si ustedes quieren ser grandes en el reino, ustedes tienen que ser servidores de todos. Pero me encanta Filipenses porque dice: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Amén. Entonces éxito no es ser más alto. Éxito es ser más pequeño. Y hablábamos la semana pasada que ser pequeño no es un concepto de ser inferior. Hablábamos que es la definición de humildad. Y humildad no tiene que ver con riquezas o con cosas materiales. Yo conozco personas con mucho dinero siendo humildes, pero conozco personas siendo escasas muy orgullosas, porque eso no tiene nada que ver con algo material. Entonces, algo que tenemos que aprender es lo siguiente: que el mundo mira a los que suben. Ese es el concepto del mundo. El éxito es
a cuanto tienes. Pero Jesús honra a los que se humillan. La pregunta es, ¿nosotros somos somos hijos de Dios que estamos dispuestos a bajar, o somos aquellos que queremos siempre subir? Porque ese no es el cristianismo que Jesús predicó. Jesús no predicó un cristianismo de exaltación, predicó un cristianismo de humillación. Por eso aquí tocamos un callo. A veces nosotros queremos tener éxito, pero la clave de este versículo, si pueden poner una vez más el versículo que pusimos en un principio, no, el anterior. Lo leemos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Entonces Jesús los llamó y les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos autoridad. Pero entre ustedes, ¿qué dice? No será así. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes, ¿será qué? ¿Será qué? Su servidor. Aquí quiero romperte un paradigma. Escucha, a veces tenemos el evangelio que Cristo no predicó y que nosotros adoptamos. Es lo siguiente: pastor, por ejemplo, un voluntario, pastor, voy a dejar de servir por este tiempo porque me tengo que enfocar, un ejemplo, en mi negocio. Tengo que hacer que mi negocio crezca, por lo tanto no puedo servir. Error. Porque no vas a poder subir si primero no estás sirviendo. Ese es un error que cometemos. Por eso Jesús dice: pero entre ustedes no será así. Cualquiera que anhela hacerse grande, cuando está hablando aquí de grande, está hablando de grande en muchas áreas. Yo le hago esta pregunta: ¿cuántos queremos tener éxito en nuestra casa, financieramente, en nuestra vida? Entonces el error no está en enfocarte en eso, sino hacer el balance en ser un servidor para que Dios te pueda exaltar. Pero ¿qué es la mente de nosotros? La mente de nosotros nos dice: nosotros tenemos que dejar el servicio, un ejemplo, porque me tengo que enfocar en mi negocio. ¿Sabes cuándo tu negocio va a tener éxito? Nunca. Porque es bíblico. Primeramente mi reino, y todo lo demás viene por añadidura. Y bien que lo sabe. Entonces, ¿por qué deja de servir? ¿O por qué no sirve? ¿Sabes cómo se llama eso? El éxito incorrecto que el mundo nos enseña nos afana y nos roba el servicio. Porque el enemigo sabe, escucha lo siguiente, que si te puede afanar, te puede robar tu bendición. Estoy afanado. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué ya no vas a servir? Porque es que el negocio me demanda. Y no estoy diciendo, escucha esto, Dios nos da la gracia para prosperar. Estamos hablando de esta rama. Dios nos da la gracia para prosperar. Ese es el deseo de Dios, que nosotros tengamos éxito. Pero el éxito no se obtiene descuidando los asuntos de Dios. Es un balance. Esa es la vida en Cristo, un balance. La vida en Cristo no es más una cosa, más otra cosa. No, es un balance. Yo escuchaba una enseñanza tremenda la enseñanza que escuchaba esta semana, y decía hoy en día, hablando del matrimonio, decía: muchos pastores hoy en día se divorcian porque se enfocan tanto en el ministerio y descuidan su familia. Pero la excusa es enfocarse tanto en el ministerio porque ya no quieren estar con su familia. Ahí caigo en el 20 que todo en Cristo tiene que ser un balance. Ni mucha iglesia,
pero ni mucha familia. Tiene que ser un balance. Ni mucho en mi negocio, ni mucho en la iglesia. Tiene que ser un balance. El problema es cuando te afanas. Ahí es el problema ya. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice la Biblia? Que los afanes de la vida, ¿qué? ¿Alguien lo sabe? O yo se los voy a buscar ahorita. ChatGPT, no, ¿verdad? Vamos a la Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice, los afanes de este siglo, pregúntale al lado, ¿cuál es tu afán? Mira lo que dice, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ¿y qué pasa? Y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Más otro versículo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración de ruego y acción de gracia. Entonces, ¿qué es lo que el afán quiere venir a tu vida? El afán viene a robarte la bendición. ¿Cuál es el afán que hoy tú tienes? Que has descuidado el ministerio que Dios te ha dado. Es un balance. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿O no? Pero también la Biblia dice que hay que servir. Entonces ahí donde tu mente dice, ay, pero la Biblia dice que no trabaje, pero la respuesta está en hacer un balance. ¿Sí me estoy explicando en este día? Voltate con alguien que se está afanando y dile, no te afanes. Porque todo lo que pones en primer lugar te puede ser quitado. Todo. Un marido puede ser quitado. Pues lo ponga en primer lugar, pastor. No. Lo que tú pones en primer lugar. No, es que sí. Si yo les contara. Hay gente que a veces dice, es que yo por mi familia no puedo ir a la iglesia y, ¿está bien? Yo llegué a un punto en que yo voy a hablar la palabra y no voy a convencer a nadie. Entendí que mi labor es predicar la palabra. Si usted siente que es por usted, qué bueno. Porque Dios está hablando a su vida. Pero créame, no estoy pensando en nadie cuando hago este mensaje y estas series. Pero si le cayó el 20, pónmeselo. Pero hay gente que dice, no, es que mi familia, pastor. Y ahorita no puedo por mi familia. ¿Está bien? Al rato que viene, enfermedad. Al rato que viene, una infidelidad. Pastor, es que no puedo por el negocio. Y es que el negocio me está absorbiendo. Ok, dale. Yo no te voy a decir que no, porque tampoco te voy a mantener. Pero dale. Pero al rato va a venir un fracaso. ¿Dios es malo? No. Pero nada puede ocupar el primer lugar que no sea Dios. ¿Estamos acá, iglesia, en este día? Estamos en jueves de fundamento, ¿verdad? Si usted nunca ha venido el jueves, este es jueves de fundamento. El domingo es una lechita espiritual para todos. Entonces, ¿qué aprendemos en esta noche, iglesia? Número 1, el mundo dice que el éxito es subir más alto. Eso es lo que el mundo dice acerca del éxito. El éxito es subir más alto.
Marcos 10:42 dice: entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad? Jesús está mostrando el modelo del mundo, un sistema donde el poder se usa para dominar. La palabra enseñorearse, ¿qué significa enseñorearse? Significa ejercer dominio, significa someterse, significa gobernar de manera opresiva. Opresiva es lo que estoy mencionando, opresiva. Hoy voy a contar un poco de lo que yo he visto en estos ya 11 años siendo un pastor. Me ha tocado ver personas que dicen: pastor, es que yo no puedo por dinero. Realmente no quieres. Y ¿sabes qué sucede? Luego viene otra cosa peor y te gastas este dinero. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Y digo: pastor, es que yo no voy a ir porque no tengo dinero. Está bien, no quieres. ¿Quieres ahorrar? Está bien, ahorra. Pero después viene algo peor, y lo que tú quieres usar para Dios lo terminas usando para otra cosa, porque es el señorío bajo opresión. Y terminas debiendo. ¿Sí me estoy explicando? ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Quién es tu Señor? El liderazgo que busca ser servido. Ese es el éxito que el mundo dice. El liderazgo que busca ser servido. Porque el mundo dice que el más exitoso es el que más está arriba, el que más tiene autoridad, el que más tiene reconocimiento, el que más tiene poder. Pero Jesús nos está enseñando que la manera de pensar que el mundo dice es una manera de pensar incorrecta, que no es la manera en que nosotros tenemos que pensar. ¿Sabes por qué? Proverbios lo explica de esta manera: antes del quebrantamiento está ¿qué? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, ¿qué está? La soberbia. Hay una versión que dice que cuán grande es el orgullo del hombre, así será su caída. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué has puesto por encima de Dios? Porque lo que tú pones por encima de Dios un día será lo mismo que te humille. Hablando una vez más del negocio, digo, no tenemos nada en cuenta los negocios. Usted haga y emprenda, Dios le da sabiduría y gracia. Porque dice la Biblia que todo lo que nuestras manos toquen será prosperado. Pero lo que Jesús está diciendo: nunca pongas por encima de mí un negocio, una familia. Porque no es el evangelio que yo les he enseñado. Lo que se enaltece. ¿Qué? Hoy tienes que hacerte una pregunta en esta noche, iglesia. ¿Qué es lo que se ha enaltecido en tu vida? ¿Una relación? ¿Tu familia? ¿Tu tiempo? Porque tal vez te sientes muy cansado. Amén. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a veces. Pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento en Lucas, capítulo 14, versículo 11 dice, lo leemos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Pero cualquiera que se humilla será enaltecido. El evangelio que Cristo no predicó no es un evangelio de exaltación, es un evangelio de humillación.
aclaro, y de verdad, quiero que quede bien claro, Jesús no se opone al crecimiento. Es más, Dios no se opone al crecimiento, se opone al orgullo. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Cristo no se está oponiendo a tu crecimiento. Él quiere que tú crezcas. Es más, Él quiere que tú crezcas, que tengas éxito. Pero lo que sí se está oponiendo es al orgullo. Porque si tienes orgullo y crecimiento, todo valió chetos. Todo se derrumbó. ¿Sabe usted eso? Lo puedes perder. Yo siempre en este tema, muchos acá son nuevos y tal vez no han escuchado esto de mí. Pero hace 4 años, a mí literal, me robaron hasta la identidad. O sea, literal. O sea, me asaltaron, me quitaron una camioneta, con mi identidad o con mi INE sacaron un crédito de 150,000 pesos y fue demanda para que me pagaran la camioneta del seguro, y fue demanda por el robo de identidad, y fue demanda para que cancelaran las deudas. Y usted sabe que eso conlleva dinero. Y me quedé sin camioneta y por mucho tiempo estuve rentando un carrito. La economía no era la misma, como que eso vino a sacudir todo. Me tuve que cambiar de casa, irme a una más barata. Pero ¿qué es lo que pasó? Se lo voy a contar, pero no quiero que se lo diga a nadie, por favor. Hubo algo que se llamó orgullo. Los pies siempre los debemos de tener en la tierra. Le voy a contar qué fue lo que pasó. Nosotros veníamos de una iglesia muy chiquita en Azcapotzalco, sencilla, pero ahí estaba la unción de Dios. Hubo un desastre. De repente nos cambiamos a este lugar y ¡pum! Empezamos a crecer como nosotros no nos imaginamos. Me empieza a ir bien. Tenía el carro que siempre deseé. Vivía en el lugar donde siempre quise. Entonces el diablo te llena la cabeza de humo. Dice, pues tienes un buen carro, vives bien, tienes un ministerio muy bonito, en crecimiento. Y uno dice, pues sí, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Y el diablo toma. Sin camioneta, sin casa y arrastrando a mi esposa por mis malas decisiones. Y por no venir ese día a la intercesión, cabe recalcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sin darnos cuenta a veces, darnos cuenta a veces, el corazón se llena de orgullo. Y cuando hay un crecimiento y hay orgullo, lo podemos perder. Escucha esto. No pierdas lo que un día oraste de rodillas. ¿Sabes qué sucede? Hay gente que un día pidió por un negocio, Dios les da el negocio y se enfocan ahora en el negocio. Hay gente que un día Dios oró por un matrimonio y ahora se olvidaron de la iglesia y se enfocan en el matrimonio. Cuidado con lo que Dios nos da y no seamos personas que un día pidamos, Dios nos da y nos olvidamos de Dios. Se llama orgullo. Dios no se opone al crecimiento, se opone al orgullo. Porque el orgullo siempre quiere subir, la humildad siempre está dispuesta a descender. No nos olvidemos. Número 2,
Jesús dijo, el éxito es servir más profundo. Marcos capítulo 10, versículo 43. Pero entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhela hacerse grande entre ustedes, ¿será qué? Su servidor. Y cualquiera que quiera ser el primero entre ustedes, ¿será qué? Siervo de todos. Pero entre ustedes, repite conmigo, entre nosotros no será así. O sea, ahí Jesús está diciendo, no será como el mundo dice. Nosotros tenemos que ser ¿qué? Servidores. La palabra servidor, quiero que lo leamos. La palabra servidor significa diáconos. Y habla de alguien que se pone voluntariamente al servicio de otros. Ese es un diácono. Todos somos diáconos cuando nos ponemos al servicio voluntariamente. ¿Y qué significa siervo? Palabras que hace tiempo no se mencionan. Un siervo es un doulos. ¿Cuántos han escuchado eso? Un doulos. Y es un esclavo que ha rendido completamente su voluntad al Señor. Un esclavo por amor. Muchos hoy en día no quieren ser un doulos o un servidor. Alguien que lo hace por amor. Jesús no está diciendo, iglesia, que el servicio es un escalón hacia la grandeza. Está enseñando que el servicio es la grandeza. ¿No me escuchaste? Jesús no está diciendo que el servicio es un escalón a la grandeza. Jesús está diciendo que servir es la grandeza. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque en el reino más grande no es el importante, el más útil para los demás. Ese es el reino de Dios. Ese es el evangelio que Cristo ha predicado. No un evangelio de orgullo, no un evangelio de exaltación. Volvamos a Lucas 22, 26. Dice, pero no así ustedes. Más bien, el que es mayor entre ustedes sea como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo entre ustedes como el que sirve. La pregunta que yo le hago en esta noche, iglesia, es: ¿estamos siendo servidores? Voy a romper algo en tu mente. Hay gente que dice, yo voy a servir cuando esté listo. ¿Sabes cuándo estarás listo? Nunca. Nunca estaremos listos para servir. Nunca estaremos preparados para servir. Porque se nos ha olvidado que Dios usa gente rota. Se nos ha olvidado que Dios usó a un tartamudo llamado Moisés. Se nos ha olvidado que Abraham era un anciano. Se nos ha olvidado que Jacob era un usurpador. Se nos ha olvidado que Gedeón era el más pequeño y miserable, como él lo dice. Se nos ha olvidado que Jonás era aquel que ni siquiera podía obedecer. Se nos ha olvidado que los hombres de Dios eran tan solo hombres humanos como usted y yo. Nunca estaremos listos para servirle a Dios, porque Dios no está buscando gente lista, está buscando gente dispuesta. Si estás esperando el momento correcto para estar listo y servirle a Dios, cuidado, porque el tren se te puede pasar. Pero Dios puede usar a un anciano como Abraham o a un niño como David. Por eso dice, no es el que se sienta a la mesa, sin embargo, yo soy entre ustedes como el que sirve. El liderazgo no se demuestra por el lugar que ocupamos, se demuestra por la toalla que estamos dispuestos a tomar.
A veces confundimos que el liderazgo es estar aquí predicando, anunciando, haciendo un llamado. Eso no es un liderazgo. El problema que tenemos dentro de la iglesia, que pensamos que el que es más líder es el que está acá más adelante, y no es así. No es así. Tanto como el que está arriba como el que está abajo es un líder, por iguales. Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El liderazgo no se demuestra por el lugar que ocupas, se demuestra por la toalla que estás dispuesto a tomar. Pregunta de al lado: ¿qué toalla estás dispuesto a tomar? Yo sé que no es su caso, pastor, pero yo quiero la toalla del micrófono. Míreme púlpito, pastor, porque eso es lo mío. Pero por ejemplo, la toalla de los baños nadie la quiere. Pero todos quieren la toalla del púlpito, porque sí, es nuestra naturaleza querer ser vistos. Esa es nuestra naturaleza. Tu liderazgo no se mide por qué no se demuestra por qué lugar lo ocupas. Se demuestra por qué toalla estás dispuesto a tomar. ¿Qué toalla es la pregunta que tienes que hacerte? ¿Estás dispuesto a tomar? Porque si solamente tomas las toallas que te gustan, entonces no es liderazgo. Hay cosas que no nos van a gustar, que no nos van a gustar hacer, pero las tenemos que hacer porque es lo mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, en el reino no exalta a los que buscan el primer lugar, exalta a los que hacen grande a los demás. Número 3, termino con esto. Jesús demostró que el verdadero éxito es entregar la vida. Marcos capítulo 10 versículo 45. Dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, que dice, por muchos. Jesús no solo predicó el servicio, lo vivió. ¿Sabía usted eso? Jesús no solamente predicó el servicio, Jesús vivió el servicio. Él lavó pies, el santo tocó leprosos, el maestro sirvió a discípulos, el cordero entregó su vida. Porque Jesús no vino a buscar su propio beneficio. ¿Estamos listos? Es la pregunta, para ser servidores. Porque la cruz es la mayor demostración de que el éxito del reino no consiste en cuánto recibes, consiste en cuánto estás dispuesto a entregar. Porque Jesús mismo se humilló. Filipenses 2:5 dice: haya en ustedes de esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 12:24 lo dice de esta manera: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, o sea, no hay una muerte, porque el servicio es morir a nuestro yo, a nuestro ego. Dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. ¿Sabes por qué el fruto no lo has visto en tu vida? Porque no has muerto, tal vez. Jesús tuvo que morir. ¿Sabes algo, iglesia? No hay resurrección sin cruz.
No hay fruto sin entrega y no hay grandeza sin humildad. No existe. Pastor, pero es que yo no puedo ahorita en este momento. Muchos, ¿sabes qué están haciendo hoy en día? Acumulando poder. ¿Está mal? No está mal. Pero cuando la Biblia está diciendo, está hablando que no hagamos riquezas en la tierra, porque ¿quién se las come? Las polillas. Está diciendo, no hagas poder, no dando a entender que no tengas nada, dando a entender que no, que eso que quieres hacer no ocupa el primer lugar en tu vida. Porque sabes algo, iglesia, el mundo recuerda a los que acumularon poder, pero el cielo honra a los que entregaron su vida. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. El cristianismo moderno ha cambiado el concepto y la definición del éxito, pensando que tener éxito es tener seguidores, es tener influencia. Nunca predicó ese reconocimiento. Pero Jesús, escucha lo siguiente, nunca predicó ese evangelio. Él predicó que el más grande es el que sirve, que el primero es el que se hace último, y que el rey es el que está dispuesto a dar su vida por los demás. Es el evangelio que Cristo predicó. La pregunta es, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿Estamos viviendo el evangelio del poder, de acumulando poder, o el evangelio de morir para poder crecer? Porque Jesús, escucha lo siguiente, el mundo dice, llega más alto. Jesús dice, desciende para servir. El mundo dice, piensa en ti primero. Jesús dice, entrega tu vida por los demás. ¿Qué estás viviendo hoy en día? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. A veces decimos nosotros, es que yo no puedo ir, pastor, porque no se puede. Por la lluvia, por ejemplo. Pero a tu trabajo sí vas, aunque haya lluvia. Pastor, no puedo venir porque estoy demasiado cansado. Pero a tu trabajo sí vas, aunque estés cansado. O sea, no te estoy reprochando nada. Solamente te estoy diciendo, date cuenta qué es más importante en tu corazón. Porque el mundo nos está diciendo, el mundo está gritando, llega más alto. Jesús dice, desciende para servir. El mundo dice, piensa en ti primero. Jesús dice, entrega su vida por los demás. Jesús, ¿qué dijo? El que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que quiera, ¿qué va a pasar? El que la pierda por causa de mí, del evangelio, este la ganará. Pastor, entonces me tengo que dejar andar fodón, dedicarme al evangelio. No. Haz un balance en tu vida. Ni mucha iglesia, pero tampoco ni mucha familia. Todo está a la par. Yo les he enseñado que el orden, Dios, casa, familia, trabajo, no es un orden vertical. Es un orden horizontal. Dios es el centro y a la par está el trabajo, la familia, el descanso, tus hijos, tu economía. Está a la par, porque todo es importante. Pastor, ¿y cómo le hago? Pues es ahí donde tienes que buscar la sabiduría para administrar tu vida.
El error es cuando nosotros nos inclinamos solamente por una cosa. La balanza no puede estar inclinada solo de un lado. Termino con esto, iglesia. El éxito que Jesús predicó no se mide por el lugar que ocupas, sino por la vida que estás dispuesto a entregar para que otros conozcan a Cristo. Quiero pedirle que cierre sus ojos en este día. Y si usted hoy me dice, pastor, yo quiero que Cristo sea el centro de mi vida, porque reconozco que hoy con esta palabra me siento confrontado. Y reconozco que he tenido la idea equivocada acerca del éxito. Que primero he estado yo, después mi trabajo, después mi familia, después mi economía, y el tiempo que me sobra es para Dios. Que tal vez Dios no ha sido una prioridad, o que tal vez sabiendo que Dios te ha llamado a servir, no has aceptado ese llamado. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Si tú quieres que Él sea el centro de tu vida verdaderamente, y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que por encima de ti ha estado mi orgullo, que por encima de ti he permitido que otras cosas se enseñoreen de mi vida. Vamos, y menciona qué es lo que se ha enseñoreado de ti. Tu matrimonio, tu cansancio, tu familia, tu economía. ¿Qué es lo que has permitido que esté por encima de Dios? Hoy tienes que volver a hacer ese orden correcto. ¿Qué has puesto por encima de Dios? Dios no está peleado con tu trabajo, con tu familia, con tu economía. Dios quiere que seas bendecido en todo, dice la Biblia. Amado mío, yo quiero que seas bendecido en todas las áreas y que tengas salud. El problema es que nosotros hemos sobrepuesto las cosas por encima de Dios pensando que es el éxito, porque estamos buscando el éxito de manera incorrecta. Pero hoy tienes que entregarle esa idea equivocada acerca del éxito. Padre, en este día yo oro por esta casa y declaro que ellos aprenden, Señor, a ponerte en primer lugar. Porque dice tu palabra que el que quiera ser grande, dice, sea el servidor de todos. Señor, yo oro para que tu presencia esté en medio de ellos. Oro, Señor, para que ellos puedan ponerte a ti en primer lugar. Dile, Señor, toma el primer lugar de mi vida. Dile, Señor, eres tú el primer lugar. Eres tú el Señor. Con sus manos en alto en este día, dígale: así es.
Vamos, con sus manos en alto, dile: el centro. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. Vamos, dile en este día. Dile: Señor, estoy dispuesto a descender. Dile: estoy dispuesto a descender. Así es, Señor. Yo oro para que esta casa descienda. Si en esta noche reconoces que el orgullo te ha inundado en tu corazón, en tus pensamientos, vamos, por unos minutos más, renuncia al orgullo. Dile: Señor, renuncio a la altivez. Dice que antes de la caída viene la altivez, y antes de la ruina viene la soberbia. Señor, te pedimos en este día que todo orgullo que se haya arraigado en mi corazón, en nuestra mente, sea quitado en el nombre de Jesús. Vamos, renuncia a la soberbia. Renuncia al orgullo. Señor, declaro que esta palabra no regresa vacía. Que esta palabra da un fruto a su tiempo. Por un momento más, con sus manos en alto, dile: Cristo,